Hola, mi gente hermosa de Instagram, YouTube, Facebook, Spotify, de donde quieran que me estén viendo o escuchando. Bueno, hoy no deberíamos tener ningún problema. Ya probamos anteriormente la señal, que todo esté bien, que pueda entrar el invitado, así es que hoy sí que sí, no tendremos ningún problema. Bueno, desde ya muchas gracias a todas las personas que se van uniendo, que se van conectando, que están siempre interactuando con el Instagram. Se vienen hartas cosas, así es que muchas gracias. También se pueden unir a mi canal de difusión. Ahí estoy intentando de mantenerlos lo más activo posible. Hola Latin fans de Perú. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Espero que estén muy bien ambas. Cuec. Hola Cuec, saludos. Bueno, aquí ya llegó nuestro invitado. Hola Alexandra Musutu. Ay, Alex, mi tocaya. Chiquilla. Ahora sí, ya estamos con todo. Hoy sí que no falla. Un gusto, Vani. Ella en breve va a ingresar. Eso. Vayan a buscar un buen lugar ahí para no perderse esta tremenda entrevista que vamos a tener en unos minutitos. Hola, hola a todos los que se están uniendo, a Mement, Mori, a Roxy, hola, hola. Ya vamos a estar en breve con Reno. Buena, buena. Bueno, mientras tanto, se soluciona aquí de poder estar conectados al 100%. Bueno, vamos a dar los patrocinios, nos acompaña Agua Cumulus, agua del aire. Usted puede conseguir el agua Cumulus en la página de Agua Cumulus. ¿Cómo está, Hipo? Bien, estoy bien. Está helado acá, Neo. ¿Y por allá cómo está? ¿Está abrigado? ¿Está helado? Cuéntame. La Willy, ¿cómo estás? Acá está bien helado, está raro el clima. Pero ya en breve vamos a poder solucionar esto. Ya igual hace frío, ¿no? A ver, vamos a ver si se puede conectar de nuevo. No preocupéis, volviendo de entrenar. ¿Y qué entrenas? ¿Qué haces, Neo? No, yo aquí hoy día cero ganas de entrenar algo. Ahora sí, vamos. Ta, ta, tan. Bueno, mientras tanto les muestro mi Funko. Antes de continuar también con las demás. Ahí estamos. Ahora sí, Ahora sí, ¿me escuchan? sí, te Ya, escuchamos y te vemos perfecto. bacán, es que recién de nuevo me estaba pasando lo mismo que estaba como con doble, te escuchaba, me escuchaba a mí, no sabía. Buenas Oh, noches a todas, a todos. muy buenas noches. Sí, a veces pasa eso, pero lo bueno es que se pueda solucionar. Bueno, Ok. antes de empezar esta entrevista, bueno, recordar que nos acompaña Agua Cumulus, Agua del Aire. Ya está en varias estaciones de metro de Santiago, en varias regiones, así es que vayan por su Agua Cumulus. También nos acompaña Óptica Roxana, atiende a todos los usuarios tanto de FONASA y SAPRES y convenios diversos en Melipilla, en la calle Ortúzar 529. Cualquier duda también pueden consultar. El viernes hay atención oftalmológica, pero menos este viernes porque es feriado. Así es que eso ya, fin de semana largo. Bueno, bienvenido René a este nuevo capítulo de Dialogando con Alex. Bueno, anteriormente habíamos intentado de tener un live y tuvimos problemas técnicos, pero lo importante es que hoy sí podemos estar aquí contigo y poder hablar un poco de tu trayectoria,
también ahora se suma también lo que vamos a estar hablando un poco más sobre doblaje, pro voz, cómo fue para ti, pero en el comienzo siempre pido si es que puedes decir tu nombre, a qué te dedicas y de dónde nos estás acompañando hoy. Hola, bueno, yo soy René Rojas, soy de Valparaíso, actualmente vivo acá. Me dedico al teatro, eh, a la gestión cultural, a escribir, también me gusta la fotografía, el audiovisual, que también es algo que hago. Y, y eso, pues la gestión de proyectos culturales, la música, que es un lenguaje que amo y que estoy descubriendo hace un rato, investigándolo también. Entonces, eso. Ahora me dio por ser actor de doblaje en el último tiempo. Así Ujú, que eso. ujú. Bueno, actualmente te encuentras, claro, en esta parte que es como más de Valparaíso, pero Viña del Mar, pero tú eres nacido desde otra comuna, si no me equivoco, ¿no? O sea, yo nací en Antofagasta, viví en Santiago un tiempo, viví en Quintero, viví en Villa Alemana también. Y me crié principalmente toda mi vida en Concón, que es como el lugar donde, digamos, eh, me he mantenido en un vínculo muy, muy importante, porque vive mi mamá, vive mi hermana, mi sobrina, mi sobrino, mis amistades de toda la vida, de muchos años también. Y bueno, y además anduve mucho tiempo fuera de Chile viviendo como artista itinerante también, harto rato, varios años. Wow. Bueno, ya estaremos también conversando sobre aquello, pero ¿y cómo fueron tus inicios? ¿Cómo comenzó? También cómo fue este tema de primero viajar a otras ciudades, a otras regiones, pero también el salir un poco de tu zona de confort. ¿Tuviste el apoyo de tu familia? ¿No tanto? ¿Fue muy complejo? Cuéntanos un poco de aquello. Mira, yo creo que fue, por un lado, ¿cómo decirlo? Mis comienzos partieron como muy de una manera bien, bien desde las ganas, como yo creo que a mucha gente le pasa. En mi caso, yo no tenía en mi entorno directo, ni en mi familia, ni nadie muy cercano, gente que se dedicara al teatro. Mi primer inspiración fue el Topollillo, que me gustó mucho y creo que fue como, sin saber que eso era teatro de alguna manera, fue algo que me incentivó a querer jugar. Era una época complicada en la que no tenía muchos juguetes, digamos, pero había una especie de armario, de lugar donde se guardaba la ropa en la pieza de mi papá, que tenía una pequeña, un cordel y no sé, algo, una sábana, no sé lo que era, una cortina que era como la puerta, digamos. Y yo me metía ahí con un calcetín blanco y jugaba a imitar el topollillo. O sea, ese es el recuerdo que yo tengo de cómo para mí nació este amor por el teatro. Después, a mis 11 años, empecé a escribir teatro porque mi papá trabajaba como administrador y en la casa había una máquina de escribir. Heredé de un primo unos juguetes que eran los Playmobiles y con eso empecé a crear diálogos y conversaciones. Y después me volví acólito. Hubo un rato que quise ser cura, pero con los años me di cuenta que lo que realmente me gustaba de eso era la puesta en escena, así, los efectos especiales, el humo, el incienso, las canciones, todo eso. Entonces, así fue mi inicio. Y después mucho tiempo como totalmente autodidactamente escribiendo, creando cosas, eh, hasta que ya me puse a escribir y a actuar monólogos. Y de ahí ya me fui a viajar y me fui a otra. Claro, porque de hecho uno de tus primeros monólogos que tú hiciste fue Soledad, la esquizofrenia. Claro, tenía 15 Ah, años cuando escribí ujú. eso.
¿Y de qué trataba? ¿Cómo fue ese primer acercamiento a todo este mundo como ya un poco más, eh, como más con más personas? Mira, fue interesante porque ese primer acercamiento, o sea, de hecho fue un monólogo Ujú, y fue porque yo tenía muchas ganas de actuar, tenía muchas ganas de actuar y quería que alguien me viera actuar. Entonces, como yo no tenía dinero para poder pagar una escuela y para poder entrar a estudiar teatro en alguna parte, eh, se me ocurrió que se hacía un monólogo y actuaba, alguna persona podría creer que yo tenía talento y me iba a becar o algo, cosa que no pasó. ujú, Pero, o sea, pasó un poco, pero no como yo me lo imaginaba. Eh, y escribo esto para actuarle una escena a un elenco que estaba presentándose en Viña de una obra que se llamaba Sinvergüenzas. Y ahí estaba, bueno, Fernando Gallardo, Jorge Gajardo, que para mí eran como unos próceres de la actuación a los que admiraba mucho. Y inventé una escena para actuarle a ellos con la intención de que ellos me dijeran, oh, que era muy bueno, no sé. ujú. Y saludos desde Bolivia, qué bonito. Anduve harto allá, viví en Bolivia, muy lindo Bolivia. Eh, y bueno, y pasó que hacer esa escena me hizo merecedor de todas las críticas que yo esperaba y a la vez no esperaba, ¿no? Porque uno siempre espera que te digan, vais súper bien y no sé qué. Ujú. Y, y bueno, y así empecé a hacer, eh, no sé si me están preguntando a mí, pero Tranqui, ahí estaremos leyendo en un rato las tanto preguntas. en teatro y si he vivido algo paranormal, pues sí, las dos cosas sí. Y la cosa es que actué esa escena para esa gente. Tengo un recuerdo muy bonito de eso porque Fernando Gallardo, mientras me veía actuar, se puso a tomarse un té Ujú, y mientras yo actuaba le pegaba la taza por dentro con la cucharilla para desconcentrarme. Y ese fue su examen de actuación para mí. Eh, y bueno, y fue una cosa súper así impactante recibir sus consejos y todo eso. Eh, lo cual me llevó a querer desarrollar más esa idea que tenía de esa escena, en la que básicamente mi personaje se llamaba Esteban, que era una manera de decir estaban como algo que ya no estaba y que a la vez representaba como una humanidad que se perdía en el exceso de discurso y se volvía loca. ujú. Y tenía una relación amorosa con una mujer invisible que es Sofía. Y durante toda la obra yo estaba dialogando con este personaje, con Sofía, y bueno, y era un esquizofrénico y todo un cuento. Entonces hice esa escena para ellos y me gustó, la profundicé y después como yo quería conseguirme una beca, andaba en las escuelas de psicología y de medicina actuando esta obra a cambio de que me dieran una carta de recomendación, ese era mi pago. Y, y bueno, y esa obra trascendió mucho, me llevó a muchos lugares, a participar de coloquios de psicología en varios lados. Tengo muchos amigos psicólogos que no deben saber que estoy haciendo esto porque si no estarían aquí metiendo la cuchara. De hecho, no sé Claro. cómo yo puedo compartir esto al mismo tiempo. No Sí, sé. tú puedes enviarlo a más personas que quizás no sepan cómo unirse o ver Ah, la entrevista. Mira, abajo hay bueno, dice agregar comentario, aparece una cámara, aparecen unas personitas, una pregunta y un avioncito. Si tú aprietas el avioncito ahí abajo, que debería estar en tu esquina ya, sí, 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 ya sé cuál. ahí, aprietas y Ah, vas a poder perfecto. enviarlo a todas las personas que quieras compartírselo. Pero igual queda grabado, ¿no? Después se Sí, puede. Ah, ya. sí, después de Perfecto. todas formas va a quedar grabado, va a quedar en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Spotify, así es que si alguien se lo pierde y por ABC motivo te dice que no tiene alguna plataforma, bueno, le dices tengo YouTube, tengo esto y Sí. esto. No prefiero compartirlo después porque estoy recién conociendo mi teléfono, entonces me da cosa de.
hacer algo que no, Sí, que no funcione. no te preocupes. Bueno, antes de continuar, también nos acompaña Provoz, Escuela Certificada de Doblaje y Locución. Si quieren mayor información, sígalos en Instagram y pregunte por las próximas clases. También nos acompaña, Recomendadísimo. sí, Impresiones Mike Color, hace tanto tazas, polera, tarjeta de presentación. Consultar por su servicio. Mira, acá estaban preguntando, antes de continuar hablando un poco más a fondo de ciertos puntos, Neo preguntaba, ¿cómo defines el teatro en tu vida? Wow. Yo creo que mi vida en el teatro ha sido de enorme felicidad y el teatro en mi vida ha sido un motor para alcanzar esa felicidad. Creo que así. Porque a pesar de todas las cosas que uno puede vivir haciendo teatro, es como inyectarse una fiebre que no se te va a pasar nunca, o al menos a mí hasta ahora no se me ha pasado, y que hace que uno vibre la vida de una manera muy bonita, porque hasta en las cosas más horribles uno puede encontrar una escena interesante y decir, oye, esto está buenísimo, ¿no? Y aparte que yo siempre he sido una persona muy indecisa, entonces como que me viene muy bien ser actor porque un día puedo ser bombero, otro día puedo ser el malo y así, y eso creo que es algo muy, muy grato. Claro. Y por ejemplo, tú que has podido evidenciar desde otros países, también desde otras regiones, porque recién hablábamos, por ejemplo, de Antofagasta, que igual es un lugar que llegan igual hartas obras, pero si uno se va más al norte, no hay tanto acceso a obras de teatro ni a movimiento. Y en base a tus vivencias, tanto dentro del país como fuera del país, quizás algo que puedas ir rescatando de algún país, alguna experiencia que te gustaría contarnos en base a tu trayectoria y camino fuera. Mira, yo creo que, bueno, yo he tenido la oportunidad de viajar harto dentro de Chile, harto dentro de Sudamérica y un poco por Europa también, pero particularmente Latinoamérica, que es lo que más he explorado profundamente, eh, siempre me ha llevado a pensar en lo siguiente, que desde niño nos inculcaron el descubrimiento de América, ¿no? Nos dijeron, oye, América, llegó acá América, a partir de ahí se nos instaló como referente Europa, ¿no? Como primer mundo y todo eso. Y saludos desde México. Espero ir por allá en algún momento. Y la cosa es que yo creo que lo que a los latinoamericanos nos falta es descubrir Latinoamérica. Es darnos cuenta de que América Latina está llena de escenarios, llenos de referentes culturales, eh, mucho, pero mucho anteriores a la llegada, digamos, de la cultura precolombina, o sea, a la cultura, perdón, occidental, estaba la cultura precolombina, donde había muchos ritos, donde había mucho teatro, de muchas maneras, que quizás no se les llamaba teatro como tal, pero era. Entonces, para mí viajar por América Latina ha sido el placer de descubrir todas esas cosas que aparentemente son cosas del pasado, pero que están súper intrínsecamente presentes en nuestro presente, en la sociedad que somos, en la visión que tenemos de nuestras culturas y en lo que somos, o sea, por todos lados. Y es muy bonito, es muy bonito. Creo que viajar haciendo teatro me ha permitido eh, por ejemplo, conocer acentos. Me encantan los acentos, imitar acentos, me encanta imitar acentos, me gusta escuchar acentos, aprenderlos. Me autocreé un método para incorporar los acentos para mis personajes, la comida, la música, los distintos estilos rítmicos, las distintas estéticas que uno puede ir descubriendo en nuestro tejido social latinoamericano nos abren una fuente de conocimiento, pero profundo y casi que inagotable, ¿no? Ujú, claro. Y bueno, de acá te estaban mandando, de hecho, saludos de varios países. Por ejemplo, el Paraguay dijo saludos desde Bolivia.
Y acá también preguntaban un poco sobre si habías cantado en el teatro, y bueno, la pregunta esa es si habías vivido algo paranormal, y me gustaría que nos cuentes un poco de en qué momento tuviste que cantar, cómo fue esa experiencia también, porque tienes la obra Víctor tiene sentido y razón, concierto teatral para Víctor Jara. Cuéntanos un Claro, poco de esa bueno, experiencia. en Soledad la Esquizofrenia empecé a cantar, pero con Ujú, una diferencia muy, muy loca porque yo no, mi propósito no era cantar bien, al contrario, yo me había propuesto cantar lo más feo posible porque la escena quería generar estridencia en el público, que fuera molesto, entonces era un personaje que estaba en una situación caótica y por lo mismo era muy importante que el canto cumpliera un rol un poco de disgusto, ¿no? Que generara disgusto. Entonces yo nunca me planteé cantar. Y la obra de Víctor Jara yo la escribí pensando, primero yo no quería escribir una obra sobre Víctor Jara. Yo iba a escribir ujú, una obra que se llamaba Héroes, porque mi mamá un día me mandó a ordenar mi pieza. Y de adolescente, ¿no? Y tenía la pieza súper desordenada. Y encontré un libro de historia de cuarto básico. Y cuando me puse a leer, a hojearlo, me encontré con que había una lista que decía próceres de Chile. Y eran puros milicos. No había ni un solo artista. Y pura gente que yo decía, bueno, pues estos gallos, aparte de matar a medio mundo, ¿qué hicieron? O sea, claro, dieron la vida, etcétera, de cosas, pero como que nadie había aportado en algo que no sé, pues. Y ahí se me vino a la mente el nombre de Violeta Parra y de otros artistas que yo pensaba que tenían que aparecer en algún momento como héroes históricos. Entonces me ujú. ocurrió hacer una obra en la que iba a representar a estos héroes históricos y dentro de esto estaba Víctor Jara porque yo había escuchado un mito de su historia, no sé qué, que me parecía como muy de película, todo lo que me contaban de él, y decidí hacerlo como un personaje dentro de esta obra. El tema es que como era el que menos conocía, me puse a investigarlo, porque según yo sabía más del resto, que tampoco, pero dije ya voy a investigar de este que es del que menos sé, y cuando leí su biografía, vi documentales sobre su historia, me afectó tanto, lo encontré tan profundo, que finalmente ese proyecto de héroes nunca lo hice y opté por hacer una obra sobre Víctor Jara. Esa obra yo la hice pensando en dirigirla, pero cada vez que se la presenté en esos años a algún actor que conocía por ahí y por allá y le presentaba este texto, me decían que era muy largo, que cómo se me ocurría que un monólogo iba a ser tan largo, que además con canciones, un solo actor cantando, que aburrido, que fuera de época, que Víctor Jara ya era un tema del pasado, etcétera de cosas me dijeron en ese momento y nadie lo quiso hacer. Y yo me había puesto una fecha de preestreno y como muy obstinado yo con cumplir esa fecha, que había una razón súper importante, que ya ni me acuerdo cuál era, pero era una razón súper importante de por qué tenía que ser ese día y esa fecha. Y como nadie lo quiso hacer, yo decidí hacerlo. Y, y hubo un encuentro de payasos en la Plaza de la Paz, afuera del Cementerio General de Santiago, Ujú. y yo supe que había este encuentro de payasos y se me ocurrió ir vestido de payaso, porque yo pensaba que era un encuentro de payasos, entonces yo pensaba que uno llegaba vestido de payaso y se encontraba con otros payasos y buena onda, pues no. Pero no era así, pues había toda una programación que nada que ver, que yo, No. que de ninguna manera me iban a aceptar en el escenario. Y yo me fui en patines con mi vestido de payaso y andaba con un gorro plateado, una polera roja, unos pantalones negros, eh, pintado con la nariz roja, y me equivoqué de entrada del cementerio general y me dijeron que este evento era al otro lado del cementerio y era súper lejos. Entonces yo le dije si es que me permitían entrar por la mitad del cementerio patinando y que la hacía cortita, que llegaba rápido a la otra puerta y ahí, y como ya estaban por cerrar, el caballero así buena onda me dijo, ya pasa. Y ahí yo entré patinando y cuando iba patinando por el cementerio vi una flecha que decía que para allá estaba el nicho en el que antiguamente estaba sepultado Víctor Jara.
y me desvié de camino, y como yo me había aprendido la obra ensayándola para dirigir a otro actor en realidad, por Ujú, eso me la había aprendido y la había escrito, me la había aprendido mientras la escribía, y llegué a este lugar y me senté en una banquita que hay frente al nicho de Víctor, y me saqué los patines, me desmaquillé, me saqué la nariz, y empecé a tirar el texto de la obra, empecé a cantar, y en eso venía una familia de gente que venía de una ceremonia conmemorativa de un ejecutado político, que se quedaron ahí mirándome. Y esa fue mi primera función de Víctor. ujú. Y de ahí en adelante no la dejé actuar más. Ya han sido casi 20 años, 21 años actuando esta obra, actuándola en más de 60 ciudades de distintos países, o sea, entre distintos países, ¿no? Eh, Ujú. y claro, y ahí me tuve que tomar en serio esto de cantar, porque al principio yo cantaba muy feo, realmente muy feo, pero con los años los amigos han tenido mucha paciencia, los amigos músicos, y me han ido ahí puliendo, y ahora ya, pues ya, pueden verla por YouTube, está bonita. Ya no, ya ahí después pueden buscar el canal de YouTube Teatro Atemporal, eh, y ahí lo pueden ver. El Wow, concierto teatral para Víctor Jara. qué hermosa como la coincidencia que te llevó a al final a poder armar algo y como que el destino quería que tú fueras como la escribiste, claro, la ibas a dirigir, la dirigiste y también eras el actor, como que las cosas tenían que ser así nomás. Claro. Así es. Y acá, bueno, también te habían preguntado el Paraguas si habías vivido algo paranormal, si nos puedes comentar. A la gente le encanta eso, no sé, siempre que hago live me dicen, Siempre me pregunta. ¿ha vivido algo paranormal? Uf, mira, yo creo mucho en las energías, y creo que las personas, mientras estamos presentes, sin hacer nada, sin decir nada, y quizás esa es como la regla número uno del actor, es tomar conciencia de la energía que uno tiene. Que aunque tú te pares en una acción neutral y digamos acción cero, tú estás proyectando algo. Entonces yo creo que indiscutiblemente cuando uno está, por ejemplo, en un ambiente que está tenso y aunque nadie diga nada, igual se siente eso. Entonces es muy lógico pensar que quienes hemos pasado por el mundo durante tanto tiempo o tuvimos un paso que fue significativo, ya sea por un hecho traumático, por lo que sea que haya sido, por breve o extenso que haya sido nuestro paso por este plano, algo de eso debe quedar. Eh, a mí me han pasado un montón de cosas que podría clasificar dentro de eso, varias historias bien raras, unas más raras que las otras. Eh, Siempre yo he sentido que tengo una suerte de sensibilidad con ese aspecto de lo paranormal. No me creo medium ni nada por el estilo, pero sí soy sensible a ese tipo de episodios. Eh, Hubo una época que acá en Valparaíso, un señor que se llama El Papito, que era un expreso de la cárcel de Valparaíso, la cárcel pública, que cuando la cárcel pública se dejó de ser cárcel, hubo una ocupación cultural y después con los años se convirtió en un espacio cultural, hoy conocido como Parque Cultural de Valparaíso. Y cuando recién la cárcel quedó desocupada, se hizo esta ocupación cultural, íbamos muchos colectivos, muchos artistas a participar ahí. Y yo me hice parte de una compañía de teatro que formó él. Y como él era el cuidador de este lugar, que era muy chistoso, porque él acababa de terminar su condena, o sea, todavía no terminaba su condena como preso, pero lo dejaron terminar los últimos 2, 3 años que le quedaban de condena, como cuidador de la Ya. misma cárcel que ahora ya no era cárcel. Entonces, él se quedó allí en lo que eran las antiguas oficinas de la gendarmería. Él formó este grupo de teatro y yo era de una localidad que se llama Concón, que queda como a 1 hora de Valparaíso. Y como yo era muy chico y era tarde y no había mucha locomoción, muchas veces me tocó quedarme a dormir en las antiguas celdas de la cárcel. Porque nosotros ensayábamos después de que todo el mundo se iba, y cuando él, que era el cuidador, podía cerrar por dentro, y ahí se quedaba con los que éramos de su grupo y ensayábamos. Y ahí yo recuerdo de haber vivido un par de cosas así muy, muy fuertes, así de haber escuchado ruidos,
pasos, gritos y cosas que, bueno, capaz que no eran y era pura imaginación mía, pero... Y me quedé varias veces ahí hasta que me pilló un temblor, que eso es algo a lo que realmente le tengo mucho, mucho miedo. Sí, me da mucho miedo los temblores. Así que si tiembla de repente me van a desaparecer, es porque sí, salí corriendo. Bueno, la otra vez tuvimos un en vivo que empezó a temblar. Estábamos en vivo, empezó a temblar y yo ya estaba bajando las escaleras y yo seguía transmitiendo y llevaba a la gente conmigo en el, Claro, en el camino. Pero sí, bueno, hoy en día creo que es que da cosa igual los temblores, porque uno no sabe si va a parar o va a seguir, ese es el problema. claro. Y me imagino en ese lugar que estás porque aparte de ser ya más viejo, era noche, como que de por sí es como medio tétrico. Sí, es bien tétrico. Bueno, y Ujú, capaz que me pasó visitando Perú, por ejemplo, que cuando estuve en Machu Picchu, yo ahí siempre he sentido, he ido un par de veces a Machu Picchu y las veces que he ido he sentido algo muy, muy fuerte, así como, como una, no, no sabría decirte si algo paranormal como tal, pero sí. Y otra cosa que yo creo que vale la pena a propósito de la conversación comentar, ujú. que con Felipe Bertín, uno de mis compañeros con los que hacemos la obra de Víctor Jara, hicimos una función en el Estadio Nacional, en la escotilla 8 del Estadio Nacional. Nos hemos presentado ya 3 veces ahí en el estadio. Y la primera vez que actuamos, a mí me pasó algo súper extraño, que nunca, nunca he logrado explicar y que creo que para mí eso sí fue algo súper, súper, hiper paranormal. Porque, primero porque nosotros estábamos ahí esperando que empezara a llegar la gente y no llegaba nadie. Y mi Ujú. amigo me dice, oye, ¿sabes qué? Me dice, vámonos para atrás, a donde están las gradas antiguas que quedaron conservadas como espacio de memoria. Me dice, vámonos ahí a prepararnos y bueno, y cuando ya sea la hora salimos y actuamos para los que sean. Si hay tres, son tres, si hay cinco, son cinco. Dale. Entramos y no sé, para mí pasó el tiempo muy rápido y a los minutos ya estábamos bajando y cuando salimos habían más de 400 personas esperándonos para ver la obra. No sé en qué momento llegó tanta gente. Y lo más loco de eso fue que yo actué con fiebre. Entré al Uh, escenario y me dio una fiebre muy loca, me sentí mal toda la obra. Y terminó la obra, la gente aplaudió, nos felicitó todo el tema y se me pasó la fiebre. Y yo creo que eso fue un poco por estar ahí, por todo lo que, la carga que había en ese lugar. qué heavy eso que pasó. Pero claro, las cargas quedan ahí, son fuertes, las cargas de las personas. Sí. Mira, acá el Paraguay decía si le podías mandar un saludo para Jacobo de Venezuela, que es su re fan, porfa. A Jacobo de Venezuela, un gran saludo. Mucho, mucho gusto. Mucho, mucho gusto. También está acá diciendo que Uruguay está presente. em, Uruguay es un lugar que tengo pendiente, igual que México, de ir a conocer. Aún no he tenido el gusto de estar por allá. Ujú. Y acá decía, papel que más te ha dificultado y cuál sería su ídolo internacional con quien desearías compartir en algún momento escenario. Papel que más me ha dificultado. Sí, o sea, Eh, como quizá el personaje que más te ha dificultado hacer. es que es complejo eso, porque hay, en realidad como que hasta ahora ninguno ha sido así como un papel que yo diga, oh, qué terrible hacer este papel. Pero sí a veces pasa que, a ver, por ejemplo, yo mismo escribí un monólogo sobre la historia de Balmaceda y me daba mucho lata aprendérmelo. Fue terrible. Yo rabiaba contra mí mismo, leía y decía, pero ¿quién escribió esta weá? Y era yo, pues. Y era algo, eso fue algo difícil porque era un texto muy en un castellano, en un chileno de 1870 con unas palabras hiper rebuscadas, porque a ratos citaba textos de cartas que eran textos reales de Balmaceda. Eh, Creo que ese fue uno que me costó harto, harto, harto. También me costó harto actuar en El Rey León, como Sasú, que fue algo muy distinto a lo que yo había hecho.
en sí hacer el personaje no me costó, pero sí la sufría porque teníamos algunas escenas coreográficas donde teníamos que cantar y bailar como con 30 personas atrás y yo me perdía, mal, así, mal. Lo bueno que mi personaje era medio perdido, entonces pasaba piola, pero al principio cuando esperaban que yo lo hiciera bien, eh, y esperaban que yo hiciera exactamente lo mismo, así tal cual que todo el resto del elenco, fue una presión un poco difícil, pero después, por suerte, la persona que estaba dirigiendo se dio cuenta de lo que yo estaba proponiendo y dijo, oye, dijo, pero en todo caso le viene a tu personaje que es medio atolondrado, medio perdido, ir para el lado equivocado de la coreografía. Entonces al final resultó súper bien y eso fue una súper buena jugada. ¿Y qué era lo otro? Esos son los personajes que podría decirte así como que me costaron. Gaudí también, que tuve que ensayar un acento español de un lugar súper particular. Y también como que tuve que estudiar hartos tecnicismos de arquitectura y cosas así, que igual eso lo hacían un poco complejo. Y Víctor ha sido difícil siempre hacerlo por la carga emocional que tiene, igual que el de Soledad de la Esquizofrenia, pero ya es por una cuestión que yo me induje a interpretar un personaje en una profundidad compleja igual. Ujú, así es. Bueno, como tú mismo estabas diciendo sobre que te has tenido que caracterizar, has caracterizado a Antonio Gaudí, a Emil Dubois y a José Manuel Balmaceda también. ¿Cómo fue esa caracterización? Porque claro, se ve, de hecho, si entran al perfil acá de René como teatro punto atemporal, van a poder ver todo su trabajo y dentro de ello es complejo ese personaje porque, claro, te haces acá como un poco de menos pelo. em, entonces, ¿cómo fue esa caracterización para ti? Mira, a nivel de eso, en realidad, ahí los méritos son de Cita Espinosa, que recomiendo que la sigan, es una tremenda maquilladora. Yo solo tuve que quedarme quieto, cosa que eso era muy difícil, quedarme quieto como por 6 horas más o menos que estuvimos ahí en sesión de maquillaje, más otras 3, 4 horas que tuve que esperar antes de actuar porque se me tenía que acoplar, la cuestión no me podía mover, tenía que estar quieto para que no se secaran toda lo que se me ponía, porque se me ponía una calva de látex y todo un tema, un bigote falso, todo un tema, entonces tenía que estar así sin moverme. Pasó una anécdota muy buena con eso porque las funciones se contrataron para por el municipio de Concón y las presenté en el cementerio parroquial de Concón. Entonces, ese cementerio queda un poco retirado de la ciudad, queda como en una montaña así, Ujú. y no hay locomoción, y tampoco yo me voy a ir en micro, vestido así todo caracterizado, entonces tuve que pedir un Uber. Y fue muy chistoso cuando llegó el Uber y me ve vestido de Balmaceda y me dice, aquí dice que vamos para el cementerio, y más encima eran como las 8 de la noche, entonces era muy graciosa la cara del tipo, y yo todo compungido llevándome al cementerio. Para él yo creo que fue una experiencia paranormal. Eh, fue muy gracioso. Y, y nada, y claro, pero ahí, como digo, el mérito principalmente es de la maquilladora. Yo tuve que, obviamente, actuar, aprenderme el texto, escribirlo, investigar, eh, y tener todo un trabajo actoral muy complejo porque tenía que ser muy cuidadoso con cada movimiento que hacía, porque cualquier movimiento brusco me podía sacar el bigote o la calva o cualquier cosa. Ujú. Pero que yo creo que sí, para el colectivero, o sea, para el Uber, eso de haber sido como paranormal. Claro, no, no, en un momento me dijo, oiga, ¿le molesta si fumo? Que voy nervioso. Sí, fumo, nomás le dije, no hay problema. Porque para encima yo no me podía mover, entonces yo así súper tieso, atrás, el asiento atrás. De haber dicho, este es el verdadero ayuda. Claro, fue muy cómico. Mira, acá Cristóbal preguntaba si le puedes mandar un saludo de feliz cumpleaños para Eder, que lo vio en una obra y le gustó. Para Eder, Eder. Eder.
Eder, me suena como Ujú. de Colombia, Venezuela, ¿será Eder? Mucho gusto, Eder. Felicidades, feliz cumpleaños. Ojalá nos veamos de nuevo por ahí. Ujú. Bueno, acá también decían, aguante el reno. Él nació haciendo teatro. Saludos desde México, decía Noriyuki Pap. Eh, bueno, ahí estaban comentando sobre lo que hablábamos, que había llegado Cristóbal Colón, dicen. A mí me encanta la música y cantar. Dice acá, su top 5 de grupos musicales favoritos y qué otra profesión le hubiera gustado ejercer. Eso es fácil. Bueno, en realidad, a ver, top 5 de bandas complejo, más complejo, ¿no? Pero podría hacer un top 5 o no sé si son 5, pero bandas chilenas, bueno, muy fan de los Jaivas, muy fan de Congreso, otro grupo que me gusta muchísimo. Eh, Los Prisioneros también es una banda que me ha marcado mucho mi vida. Fabulosos Cadillacs, soy súper fan del Fabulosos Cadillacs, súper fan de Aterciopelados, de Café Tacuba, me encanta Café Tacuba. Eh, de los Jarcas de Bolivia, también me gustan mucho. Podría nombrar un montón, los Gaiteros de San Jacinto, colombianos. Eh, Así bandas más gringas de otro lado, es que soy súper, como por eso atemporal. Los Beatles, me encantan los Beatles. Me encanta Pink Floyd también. Eh, Ahora no tengo idea qué cantantes existen en estos momentos. No, me quedé muy desfasado de eso. Me gusta mucho una banda brasilera que se llama Criolo, que la recomiendo todo el rato. Criolo, muy buena. Milton Nascimento, bueno, y así podría nombrar varios. Eh, Me gusta, ¿y qué era lo otro? ¿Qué profesión? Ujú. A mí me hubiese encantado, o sea, me encantaría aún desarrollarme como cantante. Me gusta mucho cantar, mucho, mucho, mucho. Creo que me gusta bastante, pero siempre ha sido difícil hacerlo. Es un camino que por ahora lo he hecho como de manera más, digamos, como casi un pasatiempo entre todo, pero igual me interesa mucho explorar y profundizar en el canto. Me gusta mucho la cinematografía, dedicarme a eso también. Pero es que se me ocurren puras cosas artísticas. La fotografía, me encantaría que me pagaran por viajar por el mundo sacándole fotos a animales, por ejemplo. Algo que amaría hacer, que ser fotógrafo submarino, estar debajo del mar, así, sacándole fotos a las ballenas debajo del agua, no sé. Eh, y cualquier cosa que me hiciera trabajar con animales, así como, o sea, mi sueño sería que me pagaran por cuidar gatitos, por cuidar, no sé, por, así, eso sería mi... Si que si alguien tiene un trabajo de cuidador de gatos, avísenme, yo voy feliz. Qué genial. Vamos. Bueno, bueno, igual tú has estado como en varias aristas del arte en general, has tomado como todas las aristas, en realidad. Porque, por ejemplo, ahora vamos a pasar a la parte donde has podido estar en grabaciones, como lo fue en Metales Pesados, recordando vueltas, si nos puedes comentar un poco de tu participación, por ejemplo, en Metales Pesados. Bueno, a ver, son proyectos audiovisuales en los que he participado, proyectos de egresos universitarios, por ejemplo. Uno de ellos que para mí ha sido muy importante fue una pequeña participación que tuve en un largometraje que se llama Algún día las raíces, que por ahí lo Ujú. andan proyectando en algunos lados de Santiago. Si tienen ocasión de buscar su Instagram, Algún día las raíces. Es una película que habla sobre los últimos días de vida de Matías Catrileo, que fue un comunero mapuche asesinado por el Estado hace algunos años atrás. Y ahí tengo un pequeño papel, pero fue muy emocionante ser parte de esa filmación, fue impactante, me marcó bastante hacerlo. Eh, Luego, recordando vueltas y otros cortos más en los que he participado, han sido experiencias muy bonitas
porque siempre a mí me gusta mucho actuar para audiovisual también. Esa es otra pega que me encanta. Ser actor de cortos, de cine, lo encuentro muy entretenido. No me gusta mucho verme después, me aburro. Pero, pero sí me gusta, o sea, más que aburrirme, no, me veo, encuentro feo, todo lo que uno siente, ¿no? Entonces, como que no, no lo disfruto tanto en ese sentido, pero sí me gusta mucho hacerlo, me gusta mucho el tras cámara, admiro mucho el trabajo de todos los equipos audiovisuales, de lo que hacen los sonidistas, lo que hacen la gente de arte, tiene una capacidad de transformar un espacio, de cambiar hasta el horario yo recuerdo que, por ejemplo, en algún día las raíces haber hecho una escena de noche y de repente salí del set y era de día y era pura iluminación y fue así muy impactante. Eh, en, ¿Cómo se llama este corto de Metales Pesados? Un corto bien Ujú. especial para mí porque aborda un tema que también me interesa mucho, que es el tema medioambiental. Ahí hago un papel un poco de malo. La sufrí un poco, la pasé un poco mal en el rodaje porque tenía que manejar. Y yo tengo licencia, conducir y todo, pero no he manejado nada, entonces fue un poco tenso para mí esa situación de tener que hacer una escena de acción y todo el cuento con un auto. Eh, Entretenido, emocionante, pero estaba muy asustado, muy preocupado. Eh, Tuve una bonita experiencia de actuar con buenas personas en ese corto, entre esas la actriz Catalina Saavedra, que fue un Ujú. agrado trabajar con ella, muy simpática. Y eso. Y siempre hay disponible para proyectos audiovisuales. Así que si me quieren invitar a algún lado, eh, le hago de árbol, de lo que quiera. Así que, Así es, uno siempre está dispuesto a todo. claro, sí. Siempre muy entretenido actuar. Ujú. Bueno, ya nos queda menos, estamos casi llegando al final, pero todavía nos queda un poco, así es que no se desconecten. Se nos ha pasado volando el tiempo. Bueno, también nos acompaña la joyería de Karina, las mejores joyas en cualquier ocasión. Consultar por anillos, cadenas y pulseras. La Casa del Actor, comunidad chilena de actores y actrices. Cómo ser parte puede comunicarse por Instagram. SIDARTE, Sindicato de Actrices y Actores y Trabajadores de las Artes Teatrales. Ubicado en Baquedano, pueden buscar o en las redes sociales para ser parte de. Bueno, y antes de ir a la pregunta que es como clave, no, todas son claves, todas son bonitas, pero por ejemplo, ahora vamos a entrar un poco en tu lado de doblaje. ¿Cómo fue para ti la experiencia en ProVoz? ¿Cómo fue este acercamiento? ¿Ya tenías algo visto o fue como empezar desde cero? ¿Cómo fue toda tu experiencia del doblaje? Y también, ¿qué fue lo que más te costó y lo que más te gustó? Mira, es bien loco porque desde súper chico que yo siento que la actuación llegó a mí por medio de la imitación. Eh, Alguien preguntaba por ahí con quién me encantaría actuar, compartir escena. Bueno, lamentablemente los dos que me encantaría ya no están en este plano. Porque muy fans de Cantinflas y de Chaplin. eh, digamos, de ellos como artistas, más allá de sus personas, Ujú. que siento que son tremendos artistas que admiro mucho. Luego me acuerdo de niño que había un tipo que se llamaba Mac Phantom que hacía como imitaciones de sonido. eh, entonces yo empecé mucho por ese lado, ¿no? Como a imitar voces, a cambiar el tono de la voz y todo el tema. Después, como mucha gente, me imagino, me gustaba sacarle la voz a algunos personajes que veía en la tele, como a Pinky Cerebro, no sé. Pero nunca me había planteado en sí estudiar doblaje, o sea, como que era algo que venía como entrenando sin tener conciencia mucho de ello. Y después, hace años atrás, supe de la escuela ProVoz, me entusiasmé mucho, tuve muchas ganas de entrar, pero luego me fui a viajar y ahí eso quedó como un poco postergado. Hace algunos años tuve la oportunidad de hacer unos doblajes
para unas cápsulas que se hicieron sobre la historia de un artista francés llamado Loro Coirón. Eh, y otras cositas así chiquititas que había hecho por aquí y por allá. Pero no había tenido la oportunidad de estar en esto de así seriamente en lo de doblaje. Entonces cuando fui a la primera clase, claro, era muy gracioso porque llegué el primer día de clase y cuando tuvimos que presentarnos, todos mis compañeros tenían unas voces tan bonitas y yo sentía que la mía era como tan chillona, como tan nada que ver. Y, y, y nada, fue una experiencia genial desde el primer día. Llegamos 24 personas, nos dividieron en dos grupos, pero las primeras cuatro clases estuvimos las 24 personas presentes y la verdad que fue súper lindo para mí conocer a cada una de esas personas. Una energía grupal muy rica, muy bacán. Guardo muy bonitos recuerdos de cada una de las personas que entró en ese mismo momento. Eh, también, también estuve harto rato, bueno, o sea, de hecho es muy loco porque antes de entrar a Provoz, yo vi muy ñoño, muy mateo, me puse a investigar todo lo que podía de Provoz y vi todos los videos había y por haber por lado y entonces me pasó que fui a ver uno de estos videos y aparecía un chico que contaba que era actor y que un chico que yo ubicaba así como de vista, ¿no? Y él decía que él sentía que él era mejor actor después de pasar por Provoz. Y cuando yo vi el video yo dije, ay, qué loco patero. Pero la verdad es que hoy me sumo a sus palabras. Creo que es una experiencia que sí te hace mejor actor. En mi caso sí. Porque primero porque uno tiene a veces exceso de confianza y es un buen espacio para que de una manera muy amorosa uno le baje al ego, le baje también, se entrega un conocimiento que uno no tiene, eh, parece más fácil de lo que es. La verdad es que es una tremenda pega, requiere mucha concentración, requiere mucho estudio, mucho dominio, mucho autocontrol y eso es muy interesante, mucha escucha. Tuvimos la suerte de tener, bueno, en las primeras cuatro clases a los dos profes que estuvieron con nosotros, que fue Pipe y Doris, y luego Pipe con otro grupo y yo me fui en el grupo de Doris, y para mí fueron tremendas maestras y maestros, o sea, aprendí un montón, me quedé con una sensación súper bonita del trabajo, de los conocimientos que adquirí, tanto de la profe, del profe, como también de mis compañeras y mis compañeros, donde me llevé sorpresas gigantes como tener a un par de compañeras, a una compañera y a dos compañeros muy pequeñitos de edad y que se lucieron, fueron increíbles, fue un placer cada clase ver sus trabajos y también la de todo el resto del curso, también gente muy buena, muy talentosa, eh, y me sentí muy bien en la escuela. Creo que es algo súper importante y no lo digo así del modo patero, sino que también lo digo desde el lugar que yo también hago clases. Entonces, para mí es súper relevante el trabajo docente, la manera en cómo se transmite, cómo se enseña una disciplina artística. Y siento que la escuela Provost le achunta bastante bien en el sentido humano. Hay una muy buena onda humana. Hay desde la persona que te atiende en la recepción, la directora, los profes, la señora que hace el aseo, todos te tratan súper bien. Pucha, Sebastián, que fue nuestro sonidista ahí permanente. No, fantástico. Muy, muy bonita experiencia, la recomiendo. Creo que ojalá poder trabajar en eso sería muy divertido. Ojalá, llámenme. No, pero muy bacán, muy bacán. De verdad, ha sido una de las buenas experiencias de este año que me dejan en un año muy difícil además, que ha sido complejo laboralmente para todos. Yo creo que estamos pasando una Ujú. situación, los artistas, bien compleja, bien cuesta arriba en nuestro país. Y bueno, y en general en todas partes, pero últimamente Chile se ha puesto más difícil. Y, y la verdad que ha sido una de las buenas y bonitas experiencias que he tenido este último tiempo en mi vida. Y Sí. les extraño. Ah, pero vos te Sí, extrañamos. Ah, sí, les extrañamos.
Es un lugar al cual yo creo que en algún momento solo voy a pasar, aunque sea para decir hola, de verdad. Y no todos los lugares por los que he andado, ni todos los talleres en los que he participado me han provocado eso. Por eso me parece importante ser tan expresivo en manifestar mi gratitud y agrado con esa experiencia. Sí. Ujú. Bueno, y anteriormente estuvimos hablando de algo que íbamos a hablar y lo dejamos aquí, medio escondido para el final, pero es sobre tu libro Parche Curita, ¿de qué Gracias. trata? ¿Dónde se Aquí puede está. conseguir? ¿De qué trata? Cuéntanos un poco. Bueno, Parche Curita, Teatro para la Convivencia, hay un Instagram que es parche.curita-libro. Por ahí me pueden escribir si les interesa tener el libro. Ahí, bueno, se hacen ventas en línea, digamos. Hasta ahora ha sido una publicación totalmente independiente, pero la primera edición la hice de la mano del municipio de Concón, lo cual fue un muy bonito acierto, de lo cual también estoy muy agradecido porque el municipio de Concón no solo creyó en mí digamos, publicar materialmente el libro, sino que distribuyó copias del libro en todas las escuelas públicas y subvencionadas de la comuna. A través de Senda me invitaron a dar charlas en las escuelas a los apoderados, profesores y estudiantes. Eh, Trabajé con los equipos de convivencia porque este es un libro que presenta un compendio de obras de teatro de que que están divididas por bloques etarios, ¿no? Parte desde los 7 años, así va desde los de 4 a 7 años, de 8 a 10 años, de 11 a 14, de 15 a 17 y desde los 18 años en adelante. Son escenas que están distribuidas en esos grupos etarios y que abordan distintos temas de convivencia en relación al buen trato, a la relación, digamos, de comunidad, de colectividad, eh, a la resolución de conflictos y que se van presentando a lo largo de nuestra vida en distintas formas, pero que siempre están. O sea, desde que somos muy, muy pequeñas y pequeñas personas hasta que somos personas grandes, adultas mayores, siempre vamos a pasar por este camino de dificultades. Yo creo que eh, alguien me decía la otra vez, me decía, oye, pero tú eres una persona como súper tranquila, como se te nota así como súper pacífico. Y claro, por eso escribiste un libro de la convivencia. Y le dije, no, estás súper equivocado, yo soy la persona más conflictiva que hay. Y, y yo me agarro a pelear con el chofer de la micro y con todo el mundo porque realmente vivimos en un constante conflicto y las relaciones humanas son conflictivas. Y hace algunos años atrás nos decían, piensa positivo, no te amargues, no sé qué, no sé cuánto, pero lo concreto es que en realidad uno siempre está en conflicto. Y el problema no es, el asunto no es evadir los conflictos, ni es evadir aquello que nos cuesta las relaciones humanas, sino que es aprender a vivir con ellos, es aprender a desarrollarse con ellos, es aprender cómo yo administro la frustración, porque inevitablemente, por lo que sea, en algún momento uno pasa por estados de frustración y el tema es que eso no nos puede ganar, pues hay que saber vivirlo, saber pasar por un dolor que es legítimo, como sentirse frustrado, deprimido, bajoneado. Sobre todo a quienes nos dedicamos a lo artístico, es algo bastante común y frecuente, porque uno vive, no sé, yo por ejemplo cierro mis ojos y pienso en todas las veces que he actuado frente a mucha gente que he terminado una función y me han aplaudido un montón de gente de pie y no sé qué y la cosa. Y es súper emocionante pensarlo, pero es algo que ya pasó. Es Ujú. algo que ya pasó y que no sé si va a volver a pasar alguna vez en la vida. Entonces, bonito recurrir a esos recuerdos, a ese anecdotario personal, pero así como hay esos momentos, hay otros momentos en los que uno está totalmente solo, triste, sin pega, con todo encima, con todo para atrás, y ahí es donde uno tiene que aprender a equilibrar en ese mundo de experiencias, ¿no? Entonces, Parche Curita viene a ser un material que a mí me gusta plantearlo como un material preventivo, de psicología preventiva, que nos permite abordar este tipo de problemáticas, ponerlas en debate, reflexionar, sociabilizar estas reflexiones. Y ha sido muy bonito porque en los colegios que existe el libro y que está y lo aplican, luego me han invitado y me han dicho, oye,
sabes que es nuestro libro de cabecera porque nos ayuda a resolver problemas. De repente es como, oye, ¿cómo hablamos con estos chicos para que dejen de pelear? Entonces, como ya el decir, no, es que tu compañera no, pero es que el compañero no, que el otro, entonces se les ha ocurrido agarrar el libro, buscar una escena que hable de eso, hacer que los cabros lean, que conversen entre ellos y resuelven problemas, pues es bonito ver ese resultado. Ujú. Entonces, para mí ha sido un proceso muy lindo. El prólogo lo hizo Héctor Noguera, que es muy amigo y compañero de mi vida hace muchos años que somos grandes amigos y digo compañero de mi vida porque ha sido un consejero, ha sido alguien que ha estado muy presente en mi vida a lo largo de los años. Y también la corrección la hizo Rosana Cruz de la Barra, que es mi compañera, y aparte de ser profesora ella de literatura, una persona muy experta en todo lo que tiene que ver con la educación también, con la evaluación y todos esos procesos educativos. Y eso, la portada la hice yo con plasticina, son unos monitos que hice así con plasticina, le saqué una foto. Y mi gato aparece, uno de mis gatos aparece ahí en la portada atrás. En ese entonces no tenía mi otro gatito que ahora tengo. Y ahí está Plomi posando para esto. Y es un libro fácil de leer, rápido, entretenido y que sirve para todas estas reflexiones. Claro, y sobre todo, como tú decías, en este mundo, bueno, para los artistas, claro, pasamos por todo ese momento donde uno cierra los ojos y se acuerda de todas las veces que ha actuado para muchas personas, de las luces, los aplausos, todo eso, y después nadie te prepara para lo que viene después de que uno sale o después de que uno tiene todo este apoyo, como que nadie prepara a que uno se encuentra muchas veces solo y uno tampoco sabe si es que va a volver en algún momento eh, a actuar de esa manera y no porque no quiera, sino que porque muchas veces no hay, no está la parte económica que lastimosamente esa es la parte como que más frena los proyectos al final. Y Claro, también es bonito tu libro desde el punto de que hoy en día estamos viviendo una época de mucha violencia. eh, Hoy en día, y ahí vamos a la otra pregunta, que es sobre las redes sociales. Los niños hoy en día, que todos tienen teléfono, o en su gran mayoría tienen teléfonos, y siempre hacen memes, molestan al otro, y hoy en día ya no es una molestia de, ok, te empujo, y ya, ¿no? Hoy en día ya hacen memes, te ponen en cuerpos de otras cosas, y así se van viralizando, después se ríen de la persona. Entonces, desde ese punto, ¿qué opinas tú, por ejemplo, de las redes sociales y también un poco de la inteligencia artificial, que así es como una herramienta buena, pero también hay cosas que no son tan buenas? mira, mira, para empezar, yo creo que para nosotros sanar las relaciones virtuales, digamos, o en el campo, en el mundo digital, tenemos que sanar las relaciones presenciales, partiendo por por tomar la costumbre de mirarnos a los ojos y hablar sinceramente entre las personas. A mí me sorprende mucho, bueno, por ejemplo, si nosotros hablamos de prácticas que se dan en distintos espacios, hay prácticas como el llamado, bueno, está el bullying, ¿no? Que el bullying, Ujú. si me permite, me va a tomar un tiempo para explicar esto, Sí. que aportando una información importante. El bullying es una violencia sistemática a un par en un ambiente escolar, específicamente en un ambiente escolar. A un par me refiero a una compañera o compañero de tu misma edad. Y a violencia sistemática me refiero a que no es ponerle un sobrenombre a una persona o echarle una talla o reírse de algo que le haya pasado circunstancialmente, porque eso incluso es súper saludable. O sea, Ujú. cuando a uno, sus amigos te ponen un sobrenombre con cariño, que de alguna manera representa algo que tú representas para ellos, no sé, pues a mí me dicen, oye, el negrito, ya.
yo no me lo voy a tomar ni como ofensa, ni como nada, porque entiendo que viene con cariño, ¿no? Renacuajo, me dicen algunos amigos, porque llamamos René, Raponchi, me han dicho de todo tipo de anfibios que han existido a lo largo, la rana René y todo eso. Entonces, sí, eso no hace bullying, no hace daño, al contrario, puede ser una manera de participar, de involucrarse. Lo mismo si, no sé, pues estás jugando y te tropiezas y te caes y es producto de risa y es chistoso para todo el mundo, incluido para el que se accidentó. Tampoco es bullying eso, ¿no? Eso es Ujú, solo sociabilización y está bien que pase. Pero cuando se convierte en bullying es cuando, por ejemplo, decididamente entre un grupo de personas se decide constantemente atacar a una persona de un espacio grupal, a la cual constantemente se le humilla, se le aísla. O sea, de hecho, para mí, como yo sufrí mucho bullying cuando niño, y para mí el bullying más doloroso y el que más me costó superar hasta ahora, no es el bullying de cuando me hayan pegado, no sé, una pericoca, un paipazo, que muchas veces me pasó, muchas veces yo recuerdo que durante mucho tiempo yo tenía que entrar como si para cruzar la calle tenía que entrar así mirando para todos lados antes de entrar a la sala porque siempre había un tipo escondido esperando a pegarme un manotazo. Y claro, oh, uno podría decir, oye, eso es terrible, porque era todos los días, cada rato. Claro, obvio que fue terrible, pero por lejos a mí me marcó mucho más sentirme ignorado, sentir que mis compañeros se quedaban callados cuando yo llegaba y estaban hablando de algo y cambiaban de tema, enterarme de que organizaban actividades entre ellos y a mí no me invitaban. Ese tipo de cosas son, y cuando se vuelven sistemáticas y una constante, es mucho más violento. Luego tenemos otro fenómeno que es el moving, y el moving se da de manera familiar y de manera laboral. ¿Por qué? Está en un espacio de relación donde no necesariamente ocurre con tus pares. También puede haber un moving de parte de un padre, una madre hacia su hija, hacia su hijo. Puede ser de una jefa a un jefe, o un jefe a una jefa, o sea, de un, digamos, un alterno a un subalterno, o subalterna, ¿no? También puede pasar entre profesoras, profesores y sus estudiantes, donde, por ejemplo, te voy a poner un caso. Imagínate que estamos en una clase y yo le pregunto a todo el mundo, tú eres mi alumna, y yo a todo el mundo le pregunto algo, ujú, no sé, pues, le pido a todos la opinión, ¿qué piensa usted de su propio trabajo, por ejemplo? O te doy espacio para opinar respecto a algo, pero cada vez que llego a ti no te pregunto. O por ejemplo, yo mm, vengo y hago no sé, pues, a todas las personas le digo lo positivo y lo negativo de su trabajo, pero a ti solo te digo lo negativo. Eso es una práctica de moving, porque tú empiezas a instalar, para el colectivo que está ahí presente, empiezas a instalar una identidad respecto a esa persona. Ah, este es el que siempre lo hace mal. Ah, no, pero es que este se equivoca. Incluso eso puede producir un fenómeno extraño que es como una especie de falsa empatía, donde yo, como ya te conceptualicé a ti como una persona inferior, te doy ánimo con palmaditas en la espalda diciendo, vamos, si tú podís, y de paso te tiro el sobrenombre y te digo, ya, pues negrito, vamos, adelante, si usted puede. mm, Y todo es producto digamos, de algo que se genera por consecuencia de esta caricatura que alguien generó sobre esa persona. Eso es el moving. Y eso pasa en muchos espacios laborales, pasa en muchos trabajos de construcción. Entonces yo creo que si nosotros no somos capaces de vencer y de trabajar en la sanidad de nuestras relaciones a nivel personal, en el uno a uno, más complejo se hace en este universo en el cual estamos todos escondidos detrás de una pantalla, mostrando o diciendo algo que en realidad no somos. ¿No? Mostrándonos más choros de lo que somos. A mí me ha pasado que, por ejemplo, gente me ofenda por redes sociales y después la conozco en persona y así como perritos chicos, así diciéndome, hola, mucho gusto. Y claro, y en el Facebook me insultaron, me trataron de terrorista, de todo por hacer la obra de Víctor Jara, por ejemplo, y después me los mm, topé en la vida y pucha, como, como súper así. Eh, para mí una de las cosas que más complejas siento, y con esto termino del tema de la violencia virtual, y que hago un llamado a que las personas ojalá no lo hagan, es el ghosting. Me parece que el ghosting es una de las prácticas más violentas que existen, porque parece no serlo,
Porque es que, pero si te dejé los vistos nomás, pero es un nivel de ser desatento, de menosprecio hacia otra persona, o sea, porque claro, se entiende que eventualmente hoy está ocupado, no te puede contestar, eso no es ghosting. Ujú, Pero si resulta que yo vengo y, por ejemplo, te propongo que trabajemos juntos, o por ejemplo, en este caso, entre tú y yo, si ya veníamos conversando hace un montón de tiempo de hacer este live, quedamos ujú, en esto, y de repente tú me empezás a preguntar, oye René, ya, pues, ¿cuándo lo hacemos? Y yo te dejo ahí los vistos. Voy a producir en ti una sensación de rechazo súper, súper brutal. ¿Cachai? No cuesta nada decir no gracias, muchas ujú. gracias. Sabes que ya no voy a poder, no me interesa. Esa pequeña cordialidad marca una diferencia abismal en la manera en cómo nos estamos relacionando las personas. Porque del momento que yo dejo de sentir relevante el tomarte en cuenta, de ahí que yo haga un sticker de ti, es un paso. ¿Me Ujú. entiendes? De ahí a que desde el momento que yo considero que es irrelevante considerar tus sentimientos, que yo venga y después haga un meme de ti, es un paso. No pasa nada. O sea, Ujú. cuando vemos el meme, o cuando vemos el sticker, o cuando vemos la burla, el ciberbullying, es porque ya la persona ya filtró que ese otro no le importa nada. Y esa primera práctica del ghosting es una manera de generar ese filtro y es muy terrible. Yo creo que es como un gatillo silencioso que podría activar perfectamente un estado depresivo mortal en una otra persona. Aunque parezca exagerado lo que te estoy diciendo, pero yo creo mucho que ahí hay una clave importante sobre la cual reflexionar. Sí, de hecho es un tema como para reflexionar realmente porque está como muy instaurado el hecho de que cuando alguien ya no quiere algo o no le interesa o perdió la relevancia como tú decías, simplemente desaparece, empiezan a dejar los vistos, te bloquean inclusive, eh, y al final sin importarle cómo te vas a sentir tú, o si por ejemplo esta persona, no sé, simplemente te escribió, hola, ¿cómo estás? Porque quizá esa persona está pasando por un mal momento y necesitaba hablar contigo y tú lo... Pero ¿sabes qué? El bloqueo incluso es menos grave, porque en el bloqueo ocurre algo concreto. Esta Mm, persona me bloqueó, no quiere hablar conmigo. Listo, se acabó la relación, fin de la historia. Pero ujú, si resulta que yo sigo jugando el papel de que soy tu amigo, pero te ignoro, sigo jugando el papel de que soy una persona que comparte un interés contigo, que quedó de hacer algo contigo y te ignoro. Sigo diciendo que eres, que hay algún grado de relación afectiva, amorosa, la que sea contigo, dejando ahí en suspenso la sensación de que quizás, pero te ignoro. Eso es mucho más violento que bloquearte derechamente, porque cuando tú bloqueas estás dando a entender algo definitivo. Ya, si después desbloqueáis, uno podría decir, ya, este otro me desbloqueó, no lo acepto, si me bloqueó, chao. Pero tú tomaste de alguna manera también la posibilidad del control de tu participación dentro de esa relación. Pero cuando la persona a ti te tiene en un estado de estar así como en una incertidumbre permanente, eso es un nivel de maltrato brutal, brutal y silencioso que no se ha tipificado, pero yo creo que una de las formas de violencia psicológica más brutales que hay. Que parece muy piola, pero no es tan piola. Y que ujú. incluso puede llegar a desencadenar cosas terribles. O sea, no me contestaste, ¿qué te creí? Y la otra persona explota en una reacción violenta que puede parecer muy sobredimensionada, pero que tiene un origen en algo que no fue, que, no, que a lo mejor no fue medido en esa dimensión, pero que tiene un alto nivel de gravedad para mi ver. Wow, qué temazo ese, realmente. Como para darle una vuelta al asunto realmente. Mira, acá Estefanía decía saludos a todos. Ya voy a leer sus preguntitas. Bueno, acá decía Neo que opinaba igual, aunque sea un gracias si no quiere, como gracias, listo. La moda de hacerse el interesante les come la cabeza a muchos, dijo. Eso decía el Neo. Bueno, antes de continuar y de leer tu preguntita,
También nos acompaña paseando peluditos. Si quieren a alguien de confianza para su mejor amigo, no duden en cotizar o en consultar. También Actores 3, escuela de teatro y cine realista en Chile. Y Motion Reel, productora cinematográfica creadora de Reels. Consultar por su video casting en su perfil. Acá Neo preguntaba cuál era tu género favorito para actuar y la película favorita tuya. Uy, complejo. Me gusta mucho actuar comedia, me entretiene mucho. Creo que hago una obra que se llama La Maratón, Ujú. la que la disfruto mucho porque es muy bacán hacer reír a la gente. Eh, es difícil, es súper difícil y tengo una gran admiración por los comediantes en sus distintas formas, aunque sí tengo cierto tema con que el humor, al ser algo tan bacán, para mi gusto debe ser de un trabajo más inteligente. No me gusta el humor básico, así súper básico, digamos. Me gusta un humor un poco más elaborado que apele a la inteligencia humana. Creo que no porque sea chistoso debe ser superficial. ¿No? Y hemos tenido grandes ejemplos, tenemos grandes ejemplos de buenos comediantes que aportan en ese sentido Cantinflas, Chaplin, hoy en día, no sé, pues muchos stand-up comedy que aportan Juan Pablo López, por ejemplo, un tremendo comediante, pero con un grado de inteligencia dentro de su contenido humorístico muy, muy grande, me gusta mucho. Eh, También me encanta actuar el drama, porque el drama es que es muy difícil, es ambas cosas, diría todo, ¿no? Porque el drama te lleva a tener que explorar profundamente la mente humana, a tener que ponerte en la piel de situaciones muy complejas de llevar, de enfrentar, y creo que de alguna manera también te hace reflexionar y te hace crecer mucho como persona el entendimiento del drama. Y todo lo demás, pues, el clown, la fantasía, hay cosas que no he tenido tanta oportunidad de actuar, me gustan mucho los musicales, aunque hasta ahora he hecho solo el de Víctor Jara, en el que he cantado harto. En el de Rey León cantaba solo un pedacito, no, y no era, a pesar de que la obra era un musical, no era, digamos, mi parte principalmente. Eh, He visto musicales que me han gustado mucho y me encantaría estar en un musical así bacán alguna vez. Eh, Eso, y lo otro que ¿Tu eran los película géneros. favorita? Uy, las películas, ahí sí que es muy larga la lista. O sea, voy desde Carlitos Way, El Día de la Bestia, soy muy ñoño con una película que se llama El Día de la Bestia de Alex de la Iglesia. Me gusta mucho el cine latinoamericano, hay muchas películas latinoamericanas muy buenas. Eh, Veo todo tipo de cine, me encanta el cine. Es como, ahí sí que es complejo decir un título en particular. Hay películas que me he visto 20.000 veces y las puedo seguir viendo. Algunas películas súper así, comedia romántica, como Casi Famoso, por ejemplo, que la veo 1.000 veces y la podría ver 1.000 veces de nuevo. Eh, a otras películas más profundas que también las puedo ver, o de acción, no sé. Es complejo. El cine es algo que a mí me mueve, me moviliza así mucho. Veo mucho cine. Ujú. Qué hermoso. Mira, bueno, ahí Pop Lolita decía feliz noche Pop Lolita. Feliz noche para ti Em, también, Pop Lolita. ¿Algún consejo? Yo creo que tú eres una de las personas que puede dar un consejo en realidad de vida em, a alguien que quizás esté viendo este live y que quizás no está pasando por su mejor momento, ya sea en cualquier arista, y que quizás tiene sueños así como tú cuando eras pequeño, que tenías este sueño de ser actor, de hacer Ya lo cosas, tengo. y que muchas veces a veces este mismo tema de a veces las molestias o el qué van a decir, se tiran para abajo solos. Sí, mira, tengo un consejo que le doy a todo el mundo y a mí mismo me lo doy todo el tiempo. Y este es como mi súper consejo de la vida. Esto no es algo que inventé yo, quiero dejarlo claro. Esto es algo que una vez conversando con mi hermana, ella me dijo esto. Ella estudiaba filosofía en ese entonces, bueno, y se tituló como filósofa.
me hizo eh, este comentario por algo que ella estaba estudiando en ese momento y que para mí quedó marcado en la vida y que fue algo que trato de aplicar desde ese entonces, que es que en la vida existen situaciones y circunstancias. Las situaciones son cosas medias inamovibles, que no hay manera de cambiar, porque es un hecho que está más allá de nuestra voluntad. Por ejemplo, un maremoto de una situación. Por más que yo le tenga miedo, pánico, grite, chille, si viene un maremoto va a venir igual, no depende de mi opinión. Ujú, Ahora, cómo yo reaccione a ese maremoto es una circunstancia. Cómo yo enfrente esa situación gigante que está por encima de mí y mi voluntad es circunstancial. Y ahí va a estar en mí si me vuelvo loco y salgo gritando, si busco un lugar seguro para protegerme, si me tiro de piquero al mar. Ahí depende y ahí está la verdadera fuerza, ¿no? En nuestro poder de decisión. Hay muchas personas que no tienen oportunidad de decidir respecto a lo que están viviendo específicamente en un momento de su vida. Entonces, por eso es muy importante valorar todos esos momentos en los que tenemos la oportunidad de decidir, para no andar después lamentándonos porque nos pasó algo que nosotros decíamos, pero pucha, yo no quería que esto me pasara. Uno tuvo la oportunidad de jugar sus cartas y antes de tirarse de cabezazo, creo que es importante tomar en cuenta esa, eh, esa, esa reflexión. ¿Hasta dónde depende de mí? ¿Depende de mí que el otro me ame como yo lo amo? Quizás no. ¿Depende de mí que caerle bien a otro que por más que yo le mueva la colita y trato de ser simpático? Quizás no. ¿Depende de mí amargarme por ello? Sí, definitivamente sí. Eso depende de ti. Depende de ujú. ti cuántas puñaladas te peguí porque alguien no te dio la hora. Depende de ti cortarte las venas o no frente a un problema que tienes. Ahí yo creo que está la clave, en saber qué cosas están en nuestro poder y cuáles no, y ser capaces de actuar con equilibrio frente a ellos. Y como actor, les diría que este es un oficio en la que la mayor parte del tiempo eh, uno se siente desanimado. Pero que si uno, a pesar de eso, sigue ahí en pie de lucha y para el frente, es porque es para ti y tú eres para ello. Cuando uno a la primera que le dicen que no es bueno para algo, tambalea, se arrepiente y sale corriendo, quizás es la mejor decisión que pudiste haber tomado porque no es para ti. O sea, esto es para gente que de verdad esté disponible a, a enfrentar lo que haga falta para poder seguir su camino tal cual como se lo ha planteado. Eh, y que no vaya a echarse a morir a la primera que le digan que no. Porque en esta vida de artista siempre van a haber más nos que sí, que sí. Entonces, y a quien le digan que sí todo el tiempo, bien por esa persona, pero que tampoco se acostumbre, porque el porrazo del éxito, cuando ese éxito deja de estar, puede ser muy grande y es importante saber caer. Es importante saber caer para saber levantarse. Así que Ujú. eso. Bueno, ahora vamos a ir a la palabra justa, pero qué bonitas palabras. De hecho, Pop Lolita ahí decía tal cual y muchos aplausos y abrazos para ti. Recordar a todos que pueden seguir a René en teatro.atemporal_bajo y a mí me pueden seguir en alexandra.actriz_bajo para que no se pierdan ninguna información, eh, para que puedan saber todo lo que está haciendo, de todo lo que se viene, y también a mí de las entrevistas. Recordarte que vas a estar en Instagram en un ratito, en YouTube, en Facebook, en Spotify, te iré enviando los links y también si en algún momento tú quieres regresar a este espacio para contarnos algún estreno, contarnos de obras o de tu vida, algo, siempre va a estar este espacio disponible para ti, para que podamos dialogar. Ahora vamos a pasar a la sesión que se llama Palabra Justa. Ok, Yo te voy a decir distintas como palabras y tú me dices, puede ser en una palabra
o en una frase lo que sintetice para ti esa palabra. Ok. Doblaje, Sorpresa. actuación, Amor. parche curita, Hijo. Mi bebé. fa- familia, Comunidad. Víctor Jara, Puf, un compañero de viaje. Un gran y, compañero de viaje. y dialogando con Alex. Entretenidísimo y agradecidísimo. Bueno, hasta que lo logramos, Lo gente. logramos. Ahora te voy a dar este espacio para que pedir de personas que vieron el live o que van a ver a futuro el live. Bueno, nada, partí por agradecerte a ti, Alex, porque, mira, yo creo mucho en ese dicho que dice que el que la sigue la consigue, y también creo mucho que como algo que es esencial en nuestro desarrollo como artistas, la constancia. Y aquí tenemos quizá un ejemplo menor, pequeño, pero, pero significativo, ¿no? Porque la vez pasada tratamos de hacer esto, no nos resultó y era una muy buena ocasión y una muy buena excusa para decir, pucha, ya, entonces fue nomás. Y no nos Ujú, quedamos en eso, nos quedamos oye, ya, veamos cuándo lo podemos hacer de nuevo, y hasta que lo hicimos. Y creo que ese es un espíritu que ojalá aplicáramos en la mayoría de las cosas, en no dejarnos vencer, seguir creyendo que las cosas son posibles y hacer lo que está a nuestro alcance para ello. Y te agradezco mucho por la invitación, agradezco mucho que hagas esto porque además es algo por lo que tú te estás tomando tu tiempo, la molestia, digamos, si se quiere decir de esa manera, de brindar un espacio para que artistas que no tenemos pantalla en otros medios quizás, y a los que sí también, ¿no? Exista un espacio como este para relatar nuestro trabajo, para invitar a las personas a ser parte de este tipo de reflexiones. Así que, bacán, muchas gracias y hasta la próxima. Espero que se dé. Ahora muy en algún buenas momento noches. tenga algo nuevo que contarte. ¿Ah? Sí, obvio. Muy buenas noches a todas las personitas que se unieron, a todas las personas que van a ver a futuro este live. Muchas, muchas gracias por su sintonía siempre. Ahí serás Eso, tú. muchas gracias, René. Chau. Chao, chao. Buenas Buenas noches. noches.